escuchar su voz porque va a ser una conversación, va a ser un diálogo. Entonces pueden pedir la palabra a través del chat, escribir pido la palabra y el nombre con el que quieran ser llamadas o llamados. Y yo voy a estar pendiente del chat a través del evento para que puedan hacer sus preguntas. Esto es con la intención de que tengamos este espacio para hablar y para que nos conozcamos y podamos compartir nuestros diferentes saberes, preguntas, dudas, etcétera. Y ahora le voy a dar la palabra a Geraldine para que nos comente qué es Ceres y después empezamos con Zaida. Gracias por la paciencia de nuevo. Gracias, Lau. Gracias a todos por estar acá. Gracias, Aida. Al final se logró con todo y dificultades técnicas. Les voy a contar un poquito a todas, a todos, de qué va Ceres antes de empezar el intercambio de palabra. Ceres es una colectiva / cooperativa de seres humanas sentipensantes. Es una plataforma donde promovemos espacios de divulgación, de cooperación y de colectivización de diferentes intereses y de diferentes afectos. Nosotras creemos que la información pasa a ser conocimiento en el momento en que la liberamos y la compartimos con el otro. Y también sentimos que ahí nace un instinto de cooperación que se evidencia en las acciones y también en la cotidianidad. En Ceres ponemos la vida pues, en el centro y creo que nuestro activismo va alrededor del buen vivir, de la idea del buen vivir. Somos un grupo en este momento solo mujeres que, como decía Laura anteriormente, estamos en diferentes geografías y que desde nuestros sentires y nuestros pensares estamos intentando entender y desgranar un poco qué quiere decir esto que es socioecología. Lo que significa, como decía también Laura al comienzo, Ceres como sigla es socioecologiar, poniendo la acción en ecología a propósito, ¿sí? Como entender la ecología y también lo socioecológico como una acción. Y creemos que para entender esta acción es necesario ser conscientes de nuestras cotidianidades, no solamente estas definidas desde nuestras posiciones y nuestras disciplinas y detrás de nuestros cartones y nuestros diplomas, sino fuera de ellos, que es donde a veces no se indaga y no se reflexiona lo suficiente. Entonces, esta es una pequeña introducción de lo que queremos y estamos construyendo con Ceres, y le vuelvo a dar la palabra a Laura para que empecemos con este intercambio muy emocionante y bello de palabras. Gracias. Gracias, Geraldine. Ok, como les había comentado, este es nuestro cuarto intercambio de palabra titulado Género y Arquitectura para la Libertad. A la doctora y arquitecta Zaida Muxi Martínez es doctora en Arquitectura y Urbanismo, originalmente de Buenos Aires, y también es directora de urbanismo en el Ayuntamiento del Área Metropolitana de Barcelona, que se llama un ayuntamiento llamado Santa Coloma de Gramenet. Es docente y profesora de urbanismo y codirectora del Laboratorio de la Vivienda Sostenible en esa ciudad, en Barcelona, y Zaida también es autora de numerosos libros y publicaciones que abarcan diferentes temas, incluyendo arquitectura, el espacio público, género, urbanismo, el derecho a la vivienda. Y entre estas últimas publicaciones está su libro titulado Mujeres, Casas y Ciudades, publicado en el 2018. Entonces queremos agradecer a Zaida por estar aquí con nosotras, por compartir su palabra. Como indiqué, como decía Geraldine y como dije anteriormente, este intercambio es más que todo enfocado queremos enfocarnos en lo que hay detrás de Zaida como profesional. Queremos saber, entender y conocer a Zaida como mujer, como persona y como ser humana, e indagar esos porqués de sus pensares, de sus sentires y de sus expresiones, y cuál es el trasfondo o la inspiración o la motivación que ha transformado a su experiencia como profesional y catedrática.
Entonces, de nuevo, para reiterar, no es una entrevista, sino es un diálogo, y queremos como descubrir qué hay detrás de ese discurso, y esos marcos teóricos, y la sabiduría de Zaida y de las que estamos aquí para compartir. Entonces, si hay algo que no dije, Zaida, y que te gustaría compartir, por favor, No, no más que nos has dicho una aclaración para que fui directora de urbanismo en Santa Coloma de Gramenet, que es en el área metropolitana de Barcelona, los 4 años pasados, y soy profesora, no catedrática. Me ha subido un rango. Ok, gracias. Entonces, la primera pregunta que yo quería hacer es un poco relacionada con mi experiencia personal. Yo soy de Colombia y curiosamente hoy es el aniversario número 11 desde que me mudé a Estados Unidos para estar con mi abuelita, con mi familia y estudiar. Entonces yo quería preguntarte, desde tu experiencia viviendo fuera de Argentina, como estudiante y como profesora, ¿cómo te ha cambiado tu perspectiva? Puede ser de clase, de género, de perspectiva política, ¿cómo ha transformado esa experiencia de vivir fuera como mujer y en tu profesión? Bien, yo creo que la transformación tiene momentos, ¿no? Diferentes épocas. En un inicio, yo hace ya casi, en septiembre, hago 30 años que estoy aquí. O sea que tenía más o menos la edad de vosotras, supongo. Todavía está un poco más joven que alguna, 26 años. Y bueno, eso venía a estudiar. Y la primera cosa, venía a estudiar, a hacer pruebas, pero bueno, no tenía ni dinero, ni papeles, ni nada. O sea que las cosas no fueron tan rápidas como esperaba. Pero sí que una de las primeras cosas que sentí y que de alguna manera dije, yo quiero vivir un poco así, es que en esa época, no sé, igual las cosas han cambiado, esto era 1990, ibas por la calle en Barcelona y nadie te decía nada, nadie te miraba, que en Buenos Aires eso era constante y siempre tenías que estar pensando cómo salir vestida, cómo no, y cómo, evidentemente ahora no me pasaría en ningún lado, pero con 26 años sí que pasaba, y eso para mí fue un sentimiento de libertad muy grande, porque estaba muy harta de tener que estar, o sea, evidentemente de haber pasado situaciones feas, pero y siempre estar pensando qué me pongo, a qué hora voy a volver, cómo voy a volver, etcétera, ¿no? Entonces sería como un primer cambio para mejor. También, como decías, también viví con como el choque al inicio de tener que buscar trabajo y no saber cómo, porque claro, cuando tú estás en tu ciudad, las cosas se logran, van pasando de alguna manera. Yo trabajaba por mi cuenta, hacía diseño de ropa y fabricaba ropa, o sea que no me dedicaba a la arquitectura. Durante toda la carrera hice eso. Entonces buscaba, en Barcelona al principio busqué trabajo en eso y no fue, bueno, como que no fue una buena idea, pero además me costaba mucho salir a buscar trabajo, mucho. Me daba mucha vergüenza, me parecía horrible. Y bueno, al final sí que logré conseguir trabajo en una fábrica, pero al final tampoco era bueno. Y al final sí que logré, después de 2 años, pues sí, entré en no estudiar arquitectura. Bueno, porque busqué, en realidad no había buscado no estudiar arquitectura porque me parecía que no tenía suficiente conocimiento ni me sabía y tal. Evidentemente en esa época yo quería estudiar, pero también la Escuela de Barcelona se me hacía como demasiado grande para mí, y yo que voy a ir a hacer esa escuela, ¿no? Que es demasiado importante. Y fue recién en Sevilla, yo estuve 3 años aquí y por razones personales, porque mi pareja era sevillano y perdió trabajo en Barcelona y se volvió al sur, primero a Córdoba, después a Sevilla, y yo también fui para allá. Y allí sí que hice una obra y tuve la oportunidad de tener como otros pocos trabajos y me permitió, digamos, hacer el doctorado, ¿no? Pero estando en Barcelona, o sea, el primer año, sí que a los 6 meses pude intentar regularizar mi situación por muchos canales,
con el novio que estaba, bueno, muchos clanes, agrupación familiar con él, porque él sí tenía agrupación familiar con su padre. Mi madre es nacida en Asturias y también por ese lado intentar recuperar la nacionalidad, que me reconozcan el derecho a vivir aquí. Bueno, nada, no solo eso, sino que me llegó una carta, que algún día tendré que buscar si es que la tengo, que me expulsaban y que si me encontraban en la calle me deportaban, digamos. Que me daban 15 días para irme y que si no, si me encontraban en la calle. Y bueno, y también ahí con mi pareja reconocíamos que teníamos una ventaja frente a muchos otros compañeros inmigrantes, es que por el aspecto no nos iban a parar. Si hablábamos, sí, por lo cual si veíamos a la policía teníamos que estar calladitos. Pero por el aspecto físico no nos iban a parar. Aunque, bueno, eres consciente, ¿no?, de una racialidad inversa, si quieres. Bueno, y entonces después sí que pude recuperar la nacionalidad en un viaje a Argentina, bueno, hacer con los trámites legales, pero sí que estuve 1 año y pico ilegal aquí. Entonces, digamos, esas serían como las primeras cuestiones. Y un poco yo siento también que comparado con lo que hubiera sido en Argentina, mi trayectoria o aquí, en Argentina hacer una trayectoria de la cual te sientas bastante conforme en términos de coincidencia entre lo ético, lo político y lo personal, creo que es bastante difícil. Y aquí, al menos el periodo que a mí me tocó vivir, no ha sido así. Entonces, ¿qué era lo que yo buscaba? Yo buscaba poder trabajar de lo que me gusta, pero con unas líneas rojas que no tengo ningún interés en pasar, ¿no? Y al principio fue también muy difícil, porque los primeros 5 años no tenía, bueno, los primeros 10 años estaba súper mal de dinero, no podía viajar a Argentina porque no tenía dinero. En Argentina los primeros 5 años que estuve aquí las cosas parecían que iban súper bien y yo veía a todos mis amigos que se hacían una casa y que tenían casa y yo a duras penas llegaba a fin de mes. La única ventaja que tenía es como casi no comía, estaba muy flaca. Ay, no. Pero bueno, no, a pesar de todo eso, digamos que nunca quise volver. Sí. Es algo que nos pasa bastante, porque es como extrañas, pero hay algo que te arraiga tanto a ese lugar que fuiste. Es que nuestros países son muy difíciles, desgraciadamente. Sí. Sí, es algo extraño que pasa y creo que había comentado antes con Carolina, que también es parte de Seres, que cuando uno Por acá sale, estoy. que es Ya no sabemos. Ahí la veo, la Carolina. que una experiencia común de muchos de los inmigrantes es decir, voy a ir por, no sé, 1 año, voy a ir por 5 años y me regreso y pasa tanto tiempo y al final uno nunca vuelve y trata de quedarse como sea. Y algunas veces uno no sabe por qué o qué es exactamente lo que lo arraigó o lo dejó o que no te dejó volver, pero no puedes volver. Y en ese sentido también quería hablar o discutir como ese concepto de casa, de hogar, de vivienda que cambia cuando vas a otro lugar o cuando vives en otra parte, como si tienes un hogar, tal vez tienes un lugar donde estar, pero pasa con muchos inmigrantes que no soy de allá, no soy de aquí, o tengo 2 casas, Bueno. o no sé si esa parte también ha influenciado este último trabajo que has hecho con el concepto de casa y género. Yo tengo una pregunta complementando esta como el concepto este de hogar, porque hay realmente un concepto que nosotras hemos tratado de desconfigurar o entender, que es no solamente la casa del hogar, sino el territorio también, ¿no? En qué momento uno está en un territorio que no es el que uno siente como se siente que nació allí, pero que sí define las luchas que uno quiere representar.
y que de alguna manera es el lugar que también que como hogar le permite gritar, digamos, que no pasaría en un contexto, pues, latinoamericano en su momento. Yo creo que ahora sí hay muchas ventanas abiertas gracias a caminos como los que ha trazado Zaida. Entonces, es desde el hogar, la casa, eso doméstico que hay también en el concepto de hogar y que se traslada finalmente al territorio y a nuestras propias luchas. Y de repente nos dimos cuenta que el territorio también fue adoctrinado y se nos supuso como que si no estamos en mi caso, si no estoy en Colombia, entonces no puedo representar la lucha, o tal vez sí, porque el territorio soy yo, por ahí. Bueno, qué difícil la pregunta. A ver, varias cosas se me ocurren. Por un lado, mi familia proviene de aquí, digamos, de España en general. Mi madre es asturiana y nació en el inicio de la Guerra Civil. De hecho, su hospital lo bombardearon una hora después que ella nació, o sea que mi abuela parió y tuvo que salir corriendo. Y con 11 años ella se fue con su madre, su hermana y sus abuelos a Argentina. Y por otro lado, mi padre no es de Buenos Aires, no era de Buenos Aires, era de otra provincia y hijo de catalanes y hermano de catalanes. Él fue el primero que nació allí. Entonces había, por un lado, un cierto desarraigo o arraigo extraño con Buenos Aires por mi parte, porque las memorias de mis padres no estaban en mi sitio, y las memorias de tus padres hacen a tu lugar también. Y las memorias de mis padres ocurrían en otros lugares. Entonces yo creo que ahí hay algo de una manera extraña de sentirme de Buenos Aires. Pero también al llegar aquí, a Barcelona, yo sentía que las calles de alguna manera me reconocían o yo las reconocía. No sé si eso ocurre o no, pero a mí me parecía que sí. Entonces, a pesar de las dificultades, nunca sentí extrañeza. Y también, digamos que mi relación con Buenos Aires, con Argentina, se reconstruyó después, de alguna manera, y en mi posibilidad de volver a un poco invitada a hacer charlas y hablar, por ahí me ha permitido una conexión que estando allí no sé si era posible. Entonces, si en algún momento el doble lugar me podía resultar más desgarrador, ahora, aunque me esté emocionando, no me resulta. Por ahí ahora con el confinamiento me resulta más porque no sé cuándo voy a poder viajar. Y eso en algún lugar de mi corazón sí que está molestándome. ¿No? Pero creo que, o sea, evidentemente tu lugar es donde están tus afectos y pueden ser muchos. De hecho, una vez en el año 2008 creo que fui parte de una exposición sobre mujeres arquitectas, no, sobre mujeres españolas, y nos hacían una pequeña filmación y nos pedían que definamos nuestra identidad. Y yo iba caminando por la filmación y yo, identidad, no me gusta nada esa palabra. Entonces yo llegué y dije, es que yo no puedo definir mi identidad, yo tengo identidades. Yo soy muchas a la vez. Y ninguna está sobre la otra. No sé, soy de aquí, soy de allá, soy inmigrante, soy mujer, soy etcétera, 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 etcétera. Entonces, bueno, creo que eso es algo y que cada vez me convenzo más de esa idea, ¿no? Que tenemos identidades, que no nos representa una identidad única y que nos hace igual a muchos y a muchas, porque eso no es cierto, ¿no? O sea, en esa riqueza de identidades que nos podemos como conjuntos ir encontrando, ¿no? Y intersectando con otras identidades y compartir cosas sin necesidad de ser una cosa monolítica. Sí. Wow, gracias por compartir. Sí. Quería también, hablando un poco, porque nuestras conversaciones en series también hemos hablado un poco de
nuestros ancestros, de dónde venimos y precisamente cómo formar esas identidades. Si quieres compartir un poco no sé, un poco de memoria de las mujeres en tu casa, en tu familia, y tal vez cómo ellas han inspirado tu trabajo también o influenciado ese pensar sobre hogar, sobre ciudad, sobre espacio público. Me vais a hacer emocionar. Más aún. No es que fuera la idea, pero un poco sí es, o sea, lo que se quería cuestionar detrás de esto es que hay algo que nos representa y por lo que somos conocidas, pero eso tiene también una, sí, como una transferencia de emociones y de saberes que finalmente es lo que somos. Sí, 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 no, sí. Entonces, Totalmente de perdón acuerdo. por la emoción. No, totalmente de acuerdo. Y me parece fantástico indagar en eso también, digamos, si las preguntas están bien hechas. Lo que pasa es que no sabía que estaba tan floja. Milena quiere preguntar, ahora Milena. Y bueno, un poco que decía, ¿no? O sea, mi madre nació en plena guerra, mi abuela era una mujer analfabeta, pero súper fuerte y súper valiente y súper trabajadora. Y, por ejemplo, cuando yo me vine para aquí, ella me decía, ¿por qué te vas? Si España nos echó. ¿No? Evidentemente, ella era viuda, era pobre, viuda de rojo, y la pasó muy, muy mal los primeros, o sea, hasta que se fue, y después se fue a Argentina, que la llevó una hermana, y que la llevó para que trabaje en su casa. O sea, fue bueno, pero era, bueno, podían vivir, mi madre podía ir a la escuela, fue a la universidad también. Entonces, bueno, y mi abuela era muy graciosa en el aspecto, eso, que era una persona analfabeta, pero que se preguntaba las cosas, ¿no? Entonces, como dos anécdotas, una vez le pedía que me contara de mi abuelo, y ella me decía, no, tu abuelo era rojo, pero era bueno, ¿eh? O sea, como a ella le habían metido tanto en la cabeza que los rojos, los judíos, eran malos, que ella, bueno, por un lado esa me dice, era rojo pero bueno, y después en otra época, que mi hermana y yo teníamos dos novios que eran de familias judías, ella nos decía, ah, son judíos, pero son buenos, ¿no? O sea, como que a pesar que ya le habían intentado inculcar toda una serie porque en esos años que ella vive entre el final de la guerra y que se va, la propaganda y la presión sobre quiénes eran los malos y los buenos, evidentemente es muy fuerte. Y ella decía, a mí me han dicho cosas, pero yo lo que veo es que no es así, ¿no? Y creo que ahí hay mucho del conocimiento femenino parte de ahí. De hecho, ahora estoy pensando, Christine de Pizan, en 1400, cuando escribe el libro de La ciudad de las mujeres, ella empieza diciendo, yo escribo esto porque lo que dicen los hombres que somos las mujeres no es lo que yo veo que somos las mujeres. Entonces, ¿qué pasa aquí, no? Entonces, sin comparar a mi abuela con Christine de Pizan, pero de alguna manera esa capacidad de preguntarse, ¿no? Y entonces, por ese lado sería esa influencia. Después hay otra mujer importante en mi vida, que es una ex suegra, que es una segunda madre, que es como también un ejemplo de profesional y de persona también muy valiosa, muy superadora, bueno, muy independiente, que a mí me ayudó también mucho aquí. Y bueno, también es otra, ella volvió a Argentina. Ella es argentina, vivió un tiempo aquí en Madrid y después se volvió. Y bueno, de hecho, el libro Mujeres que hacen ciudades al final está dedicado un poco a todas estas mujeres y las explico un poquito, muy poquito, ¿no? Porque les dedico, esta dedicatoria que acabo de decir está en el libro, para ellas tres. Y por parte de mi padre, menos influencia con mi abuela, se murió joven, estuvo enferma, pero también la he ido conociendo más con el tiempo y su vida, porque se fueron a Argentina, bueno, no, y
también, o sea, jóvenes, las dos, o sea, mis dos abuelas se casaron ya embarazadas, entonces, bueno, todo ese escándalo que lo saben después, al final es lo más normal del mundo. Y, por ejemplo, también pasó algo con mis abuelos catalanes, que, o sea, en realidad mi abuela catalana nació en Argentina, de padres catalanes. Sus padres habían ido a hacer la América Argentina y había hecho mucho dinero su papá. Entonces se volvieron a Barcelona cuando ella era pequeña. O sea, vivió pocos años de pequeña en Argentina. Y cuando vinieron aquí, pues el señor este se dedicó a tener mujer y amante y entonces se gastó todo el dinero. Y aquí era como mal momento, la posguerra, la crisis, ¿no? Ya era el momento casi de la crisis del 30. No, perdón, se van como el 20, 26, 27. Bueno, la cosa es que se gasta el dinero y se tienen que volver a Argentina a trabajar, porque aquí no. Entonces, mi abuela se queda, yo algo que nunca entendí muy bien porque se quedaba hasta que supe que era que se quedaba porque estaba embarazada, ¿no? Era muy jovencita, 16 años lo que tenía, o 17. Y, bueno, yo sabía que habían vivido en Badalona, en una ciudad cerca de Barcelona, que es donde nacieron mis tíos, ¿no? Pero hace un año, hace un año y medio, sí, fui por primera vez a Portbou, que no había ido nunca, y no sé por qué. Bueno, yo quería ver el monumento a Benjamin, no soy muy mitómana de nadie, pero quería ver ese monumento, y llegué a Portbou y me dio una emoción terrible. Yo decía, ¿pero por qué? Tampoco, o sea, sí tengo, o sea, evidentemente la persecución judía me toca, de la persecución de los judíos me toca, pero tampoco una cosa, ¿por qué? O sea, pero muy fuerte, ¿eh? Y poco tiempo después, unos meses después, mi madre me manda, que no sé dónde encontró en sus papeles, la partida de casamiento de mis abuelos. Y mis abuelos se habían casado allí, en Portbou. Yo no sé si eso tiene algo que ver o no, pero bueno, para mí fue como explicarme un poco qué me había pasado allí. Yo qué sé, porque no sé, no me explico sino qué me pasó en ese lugar. Y entonces también ahí pude entender por qué se fueron a casar allí. Ellos vivían en Barcelona, se casan allí y se van a vivir a otra ciudad, digamos, para que el embarazo de mi abuela no se viera, ¿no? La gente no pudiera relacionar los tiempos, ¿no? Entonces ahí entendí por qué se fueron de Barcelona, porque ellos vivían aquí. Bueno, bonito. Y el otro día precisamente me escribió una profesora de la UPC, de otra carrera, que vio mi nombre en una cosa que estábamos organizando, que tiene mi apellido, que es un apellido poco común, y me dice, oye, igual somos primas, porque mi apellido es como el tuyo. Y me dice, somos de Solsona. Y le digo, bueno, yo soy argentina, pero la familia viene de Solsona, por donde sé, pero no sé en qué momento se trasladan a Barcelona. Entonces le conté, cuando mi abuelo nació, cuando ese catalán nació aquí, su madre murió en el parto, y el padre dicen que se volvió loco y desapareció. O sea, lo abandonó, y lo criaron unas primas, ¿no? Entonces le expliqué esto muy cortito a esta profe, le digo, igual alguien de tu familia todavía se acuerda de aquellas anécdotas, si son, ¿no? Si hay, porque es un apellido muy poco común. Bueno, nada, intentando hacer los árboles. Y también me pasó esto, que el espacio me diga algo. Cuando fui al pueblo de mi madre por primera vez en Asturias, estaba paseando con un tío abuelo, el que quedaba vivo allí, que yo no lo había visto antes, evidentemente, y paseábamos y me iba explicando, bueno, aquí vivió esto es la casa no sé qué, hasta un poco estas memorias que os decía de mi madre pequeña eran en aquel lugar siempre, todo lo que yo había escuchado de sus historias siempre eran allí. Y entonces pasamos por una casa y yo le digo, ¿y esta casa? Una casa cualquiera, ¿eh? Y me dice, ¿esta casa qué? No sé, ¿esta casa tiene algo que ver con nuestra familia? Y me dice, pues sí, aquí vivieron tus abuelos cuando se casaron. Y no había nada que fuera, era una casa más de pueblo. Y bueno, no sé. Igual, no sé, igual sí que hay conexiones energéticas. El espacio. Sí. El espacio te habla.
Es como una mezcla de memoria corporal con memoria del espacio ahí Sí, no sé. Bueno, gracias, estuvo muy linda la historia. Quiero darle la palabra a Milena Rincón, si quieres desactivar tu micrófono y hacer tu pregunta. Ya. Hola a todas. La verdad, pues gracias por hacer este espacio. Yo, pues más que una pregunta, lo que quiero es como expresar como el sentimiento que me dio al escuchar a Zaida, porque de verdad a veces el sistema como que nos ha hecho ver o ha creado una distancia entre nosotras. Entonces, y esa distancia es hacernos como más frías. Entonces, de verdad, escucharte hablar así desde el corazón, desde el alma, me hace pensar que, o bueno, lo que siempre he venido notando que me está pasando es que siento que mi mente ha estado tan colonizada que me cuesta un poco ver algunas cosas, que me cuesta un poco expresarlas y sentirlas. Entonces, la pregunta que quería hacerte va un poco relacionada con la pregunta que tengo de investigación en este momento. Estoy haciendo un doctorado y lo que quiero es entender un poco lo que está pasando con la mujer en el barrio popular. Un poco se vincula con lo que están hablando porque desde donde quiero verlo es como un poco de la geografía del hogar, que el hogar, lo que se precisamente de la literatura feminista, lo que está buscando es romper esta barrera público-privada, pero también entenderla desde los afectos, desde la memoria, desde lo que motiva a la construcción del hogar y pues el papel de la mujer allí, de, de establecer esta habitabilidad, de establecer este orden, este espacio doméstico, es muy importante. Yo siento que todavía no logro entenderlo, porque hasta ahora, digamos, los temas de género y feminismo me llegaron hasta el año pasado. Yo cuando dije, pucha, ¿qué me está pasando? Como que sentí que algo me... Y me ha costado un poco, digamos, entenderlo. Entonces, digamos, quería como saber como qué pistas, qué trabajos conoces, como hacia dónde poder seguir abordando ese tema. Yo creo que los relatos personales, como cada una, ¿no? Si tú puedes hablar con las mujeres de los barrios y ellas te pueden explicar cómo hacen su casa, cómo la hicieron, qué lugares, un poco en qué pensaron, porque al final ellas además muchas veces no solo en los barrios populares no solo han adecuado el interior, sino que también las construyen las casas, ¿no? Entonces, un poco porque puedan hablar sobre sus fantasías. Podrías hacer algún taller. Nosotras, si quieres, veo, no sé si está muy explicado en alguna publicación, pero hace un tiempo hicimos un taller que después con Colectivo Concis lo hemos repetido más veces, que le llamábamos la casa sin género, ¿no? Pero bueno, pero hay que adecuarlo a ella, ¿no? Entonces, en ese caso, el taller Casa sin Género era un taller que habían preparado primero en un taller abierto en la Escuela de Arquitectura en el año 2004 o 2005, y después lo hacíamos para un máster, o sea que en principio era para profesionales, ¿no? Y entonces, pero lo que tratábamos era de romper el límite de eso racional, y les pedíamos que dibujaran su casa con la mano izquierda, con la mano que no dibujan usualmente, perdón, y que en un solo trazo, y que luego se situaran a ellos o a ellas en esa casa, que situaran a las personas, que situaran qué sitio les gustaba y qué no, y que luego expliquen, ¿no? Entonces era muy interesante ver cómo ese dibujo hecho con la mano contraria para no poder dominar mucho, y un dibujo como de trazo gordo y de, si pueden, si levantar la mano, o sea, no un dibujo detallado, da mucha información. Después también eso lo ligábamos, ¿no? Entonces, ¿dónde te gustaba estar de pequeño y de pequeña? Entonces, no sé si a una le gustaba estar arriba en un armario porque ahí veía toda la casa, o debajo de la mesa porque todo el mundo estaba en la mesa, o no le gustaba tal sitio porque era oscuro. Bueno, puede dar pistas. Entonces, por ahí se puede trabajar algún tipo de taller con mujeres, a donde pueda haber un espacio creativo para expresar su casa, y también podría ser su deseo, ¿no? Por ejemplo, después de ese taller, de ese ejercicio, hacíamos otro, bueno, y también donde cada quien se ponía, tenía que ver con descubrir los roles de género en tu familia de origen. Eso
eso trabajarlo con las mujeres en las casas que se han hecho, a veces es difícil y mejor no ahondar en ello, porque a mí sí que también hice una vez un taller con un grupo de mujeres que habíamos hecho un taller sobre la ciudad y criticar y mejorar la ciudad y luego ver esto mismo en sus casas, no hacer este ejercicio con mujeres. Y me di cuenta, claro, que era una jugada mala que les había hecho, porque de golpe descubrían mujeres que llevaban 30 años en una casa compartida, que ellas no tenían, por no tener ni un sillón, ¿no? Pero al final eso era lo que habían construido, y eran mujeres que se sentían bien, pero claro, de golpe les haces descubrir que aún sintiéndose bien en la casa que ellas mismas habían construido en colectivo, en pareja, en colectivo, no tenían ni un lugar, ¿no? Entonces, si no tienes mecanismos para transformar eso, mejor no entrar por ahí, ¿no? Pero sí entrar en el imaginario, en qué referentes, en qué imaginaban ver su casa, o también si pudieran soñar en qué le cambiarían, también podrías preguntarlo, ¿no? Por ejemplo, después de este dibujo de la casa, lo que hacíamos era como un recorrido sensorial, y entonces les hacíamos a los estudiantes y a las estudiantes, que cerraran los ojos y en un relato o en paseo, en donde íbamos describiendo situaciones sensoriales, ¿no? Si hace frío, calor, ruido, no ruido, colores, rugosidades, etcétera. Y después tenían que representar ese espacio o dibujarlo. Y eso también lo hicimos con Marta Fonseca en un trabajo que hicimos en las cárceles de mujeres en Cataluña, que tenían que hacer una cárcel para mujeres, y entonces nos pidieron que si podíamos hacer unos talleres para ver cómo, si tiene que ver cómo puede ser una cárcel más adecuada para mujeres, ¿no? Bueno, dentro de lo difícil que es hablar de un espacio que es horroroso, o sea, que no hay manera de que no sea horroroso, bueno, cómo puede ser menos horroroso. Y fue muy interesante relacionar ese relato con los dibujos que hacían, luego con el relato de la cárcel, y no, al final eran ejercicios que tú vas relacionando, pero no directamente les preguntas, ¿no? sobre lo que no te gusta, sino que en ese ejercicio de imaginarse un recorrido, evidentemente en el caso de la cárcel no podía ser decir vas por la calle, sino tiene que ser siempre dentro del espacio ese. Pero, por ejemplo, en ese caso hubo una chica que había dibujado, que hablaba de una piscina, pero que se resbalaba, y después ella estaba súper obsesionada, siempre parecían cosas que se resbalaba y sol, se resbalaba y sol. Bueno, unía dos cosas, por un lado, que tenían muy pocas horas de sol, de estar afuera, etcétera, y luego que por donde estaban las duchas, siempre las sacaban corriendo de las duchas, y el suelo resbalaba, y el pasillo de la cárcel, a donde daban las duchas, era una especie de, como un balcón que daba un vacío, y la barandilla tenía agujero por donde podían caerse, o sea que, digamos que uniendo todo, diferentes momentos del relato, entendías dónde estaba su preocupación. Entonces aquí también sería como pensarse un ejercicio, o también hablar con psicopedagogas, con personas que te puedan ayudar como a psicólogas, a ver cómo trabajar eso, ¿no? Y yo podría buscar, si encuentro, una tesina, si después me escribes, que hizo una arquitecta que se llama Andrea Graterol, que es de Venezuela y ahora vive en Canadá, hizo el máster con nosotros, y que ella precisamente hizo una tesina sobre las viviendas en los barrios populares desde la experiencia de las mujeres, ¿no? Bueno, y fue muy, muy en cierta manera antropológica, ir a los sitios, dibujar las casas, muchas imágenes, muchas fotos. En realidad, ella tenía todo ese recogido hecho y todas las entrevistas que habían hecho para un trabajo como muy reglado y muy lejano, y en realidad después reelaboró todo el material que tenía un poco con la preocupación que tú estás planteando ahora, ¿no? O sea, cómo hago un trabajo más humano, más cercano, ¿no? Gracias, te escribiré para pedirte entonces el envío de la tesis. Muchas gracias. De nada, Milena. Gracias por la pregunta. También tengo una... Paula dijo algo muy importante, no sé si lo quieras decir o si no tenemos también, lo puedo leer yo ahorita,
Carolina tiene otra pregunta más también. Sí, ya. O esperamos a Paula. Dale. Vale. Pues mi pregunta va a ser bastante enredada, porque se ha ido creando unas 5 preguntas en una, de lo que ya has mencionado. Pues ahí hay un cuestionamiento bastante grande, es quién nos escribe la historia, ¿no? Y quién pretende definir nuestra identidad aculturizando la identidad, ¿no? Que es una de las cosas que yo creo que enmarca nuestros sufrimientos actuales. El tema este que tú decías, la identidad, eso es algo muy, muy difícil de asumir porque uno se da cuenta que finalmente una identidad no tiene y de repente uno comienza a convivir con sus otros yo y esa convivencia con sus otros yo también le permite como entender un poco la diversidad del espacio. Por lo tanto, el espacio no puede ser uno o definido por hasta por una sola especie, que es como mi cuestionamiento. Entonces, ¿quién nos escribe la historia y cómo en este momento, en pleno siglo XXI, con la cantidad de información que tenemos, pues es posible no redefinir la historia, sino recordar, yo creo que esa ancestralidad? Entonces, conectándolo un poco con lo que decía también, con la pregunta de Milena, asociada a estos sectores populares, hay otra cosa que a mí me sugiere el tema de los sectores populares y es, bueno, ¿qué tanta ancestralidad también hay en esos sectores populares, ¿no? ¿Qué tanto tendemos a marginalizar y de identificar un asentamiento como popular donde finalmente lo que hay es una sabiduría y un conocimiento muy potente que yo creo que como arquitectas principalmente nos daría muchas pistas para entender la diversidad? Estoy hablando de todo al mismo tiempo, perdón. Y luego, la gran pregunta es la pedagogía misma. O sea, la hiperinstitucionalización de estas discusiones que nos lleva a hablar desde la academia o a hablar de la institución. Entonces, ¿de quién nos escribe la historia? ¿Quién publica? ¿Quiénes han publicado a lo largo de la historia? En su mayoría han sido hombres. Entonces, y nos están contando la historia de la mujer en la ciudad y nos está contando la forma de la misma arquitectura de la casa y cómo la casa está dispuesta para la domesticación de los espacios y esto qué quiere decir pues para la economía de los territorios. Luego, ¿quién nos está contando la historia de la identidad? Que es supremamente, o sea, no, aculturizar y homogeneizar las identidades detrás de una gran palabra que es la cultura, que a veces tiende a ser bastante engañosa, siento yo. Entonces la pregunta es cómo rompemos realmente todos estos cajones que están institucionalizados bajo conceptos y llevamos las pedagogías a nuestra práctica, a nuestra cotidianidad, ya no solamente representándonos como arquitectas, sino en el ser, en el diario, que finalmente es uno de los retos que supone Seres, en la acción, en conectar todo, desde la cotidianidad, desde traer la memoria de la abuela, la mamá. Mi mamá, por ejemplo, y mi abuela no terminaron un bachillerato, un colegio. Y para mí ellas son mujeres sabias que entendieron la cooperatividad entre mujeres. Sí, es como una reflexión con pregunta de que ahora cuál es el camino que estamos abriendo, tiene que salir de la academia, ¿no? O no, también estar en la academia y también hacerlo desde adentro, ¿no? Sin entrar en las reglas, ¿no? Justamente hoy hablaba con otra compañera que está en Berlín, que tiene un Instagram que se llama Couplings Tactics, no sé si la habéis visto. Bueno, es muy interesante y también sus preguntas y un poco, bueno, y hablábamos precisamente eso, me decía, bueno, no me preocupo por la academia, entrar, no me gusta todo eso, le digo, no, pero entrar y hacer tu vida, claro, no es entrar en las reglas que pone la academia, bueno, igual no vas a ser catedrática, yo no seré catedrática, pero no me importa, o sea, es otro lugar, ¿no? Pero es como poder, hace poco también hablaba con una amiga que le decía, no, claro, no voy a presentar a más convocatorias de becas y de ayudas porque no tengo los puntajes en las cosas que me piden, o sea, no tengo artículos de no sé qué tipo. Y me dice, bueno, tendrás que hacerlo. Digo, ni pienso hacerlo. O
sea, hacer un artículo para una revista que están 3 años dando la vuelta con un artículo que nadie lee, porque es caro leerlo, porque nadie llega, porque que no me interesa nada, no me interesa. Yo escribo para quien me gusta, con quien me gusta, de lo que me gusta, y si eso después da puntos, que dé puntos, pero si no, no voy a trabajar por los puntos. Me parece como súper, bueno, volvemos a lo que decía al principio, ¿no? Yo quería poder dormir con mi cabeza tranquila, con mi ética en persona. Si hiciera eso, sería una manera también de romper con mi manera de pensar. Pero creo que es, por ejemplo, una de las razones que me llevó a decidir que no seguía como directora de urbanismo en Santa Coloma era que si no tenía que dejar la universidad, porque los 4 años pasados mantuve las dos cosas y fue demasiado locura. Entonces tenía que dejar un poco de la universidad y todas mis cosas mías, esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Y en un lado yo pensaba, claro, estando en el ayuntamiento, mi acción es directa, hago cosas, pero también todo esto es hacer cosas. Hablar con todas vosotras y que estemos generando estas redes y este conocimiento es hacer cosas y influir, ¿no? Entonces no hay una única manera de hacerlo, ¿no? Y también pensaba que una responsabilidad, claro, en la escuela de arquitectura la loca soy yo, la bruja soy yo, y he dado pie a que aparezcan otras, pero también es como todo es como tan precario que si desapareces, las pocas que hay defendiendo otros lugares, no, bueno, que también ese rol lo tengo que jugar, también ahora en las conferencias del COVID, yo al principio no quería ni hablar en ninguna, no quería, digo, no, que voy a pensar en futuros o en la vivienda otra vez, y es lo mismo, ¿no? O sea, no hay nada nuevo bajo el sol, o sea, es lo que estaba, lo que pasa es que esto lo ha puesto todo desnudo, ¿no? De golpe todos se dieron cuenta que el emperador iba desnudo, pero hace rato que estaba desnudo. Pero después me di cuenta que si no aceptaba las charlas, pues ¿quiénes hablaban? Siempre los mismos de lo mismo, y entonces también era como un deber que tenía que estar, ¿no? Entonces, digo, no es necesaria la universidad, pero si alguien, es un espacio también que es interesante. Y aparte, es una maravilla poder estar en contacto con gente joven, claro. O sea, porque cuando empiezas tú eres casi tan joven como los estudiantes, pero tú vas avanzando y ellos y ellas son siempre jóvenes. Y eso es una maravilla, digamos. A mí eso me parece te mantiene viva, ¿no? O sea, me parece, bueno, hay quien no se mantiene vivo ni así, pero en principio es un espacio para mantenerse vivo. Lo que has dicho, muchas cosas. Yo creo, evidentemente, ya saben, la historia está escrita por los que ganan, contada solo, pero creo que no nos sirve quedarnos con eso, sino que la historia o las historias, que tampoco creo que hay la historia, son las historias, cada generación la tiene que reescribir y reinterpretar. Y a mí hay una cosa que ahora vemos, que a mí me sienta incómoda y no me gusta, que es reivindicar otredades, ya sea las raciales, a las de los pueblos originarios, a las de las mujeres, otredades, desde la misma rabia o desde la misma posición excluyente y atacante que los otros construyeron. No creo que sea así, o sea, es como ahí usas las mismas armas, no sirve porque además, no sé, hoy justo lo hablaba con mi compañero, decía, claro, yo no tengo tampoco culpa de tener esta piel y de haber sido hace 400 años, mis genes vienen de alguien que estaba en España. Pero lo que tenemos que hacer es dialogar y hablar y cómo nos repensamos sin repetir esquemas, porque no se trata, como decir, ¿no? Que no, el feminismo es la otra cara del machismo, ¿no? Las mujeres que quieren mandar, no, o sea, entender eso está mal, y entonces tampoco se trata de hacer lo mismo invirtiendo en quien lo hace, ¿no? Evidentemente, todo el reconocimiento, toda la relectura, toda la recuperación, pero por eso digo las historias y cada generación la tiene que escribir, porque al final las maneras de leer la historia, lo que pasó, los hechos, va cambiando, depende de quién esté leyendo, ¿no? Y qué gafas te pongas y a dónde pongas el énfasis. Entonces, creo que el problema es que muchas veces quienes escriben historia han hecho que repetir lo que ya estaba escrito. Entonces, al final lo que necesitas, también como para cualquier actividad, es como el espíritu crítico, esto que tenía mi abuela, ¿no? Que decía que
porque mi abuelo era rojo, pero no era tan malo, ¿no? O sea, al final, decir, pero a ver, esto era así, o sea, sería así, y ¿no? Entonces permitirte cuestionar lo que otros han escrito, para repetir lo mismo, no sé dónde está el valor, ¿no? Y creo que mucha de la historia que ahora tenemos, y sobre todo si vamos a la profesional, en el caso de las que estén en arquitectura, son repeticiones de lo mismo, ¿no? Entonces creo que ahí es el error, ¿no? Y que es algo bonito reescribir historias, ¿no? Y reescribir historias desde los diálogos locales, etcétera, ¿no? Y también, bueno, lo que decías, los sectores populares y la ancestralidad, o sea, todos tenemos ancestralidad, en general, todos también venimos la mayoría de sectores populares, y yo creo que tampoco hay buenos per se, o sea, como ser mujer no es buena per se, ser sector popular no es bueno per se, o ser de otro sector no es bueno o malo per se, ¿no? Entonces, y esa cultura, que me gustó la idea esta de la cultura, o sea, no cultura, aculturalidad impuesta, también está impuesta en los sectores populares. No se salvan ellos tampoco, o ellas. Entonces, también el proceso de desaprendizaje de modelos que no serían queridos por ellos y por ellas, es un desaprendizaje, porque al día de hoy no es así, ¿no? Bueno, entonces yo creo que en parte se trata de repensarnos sin construir mitos, lo que sean, no hay el bueno, el malo, ¿no? O sea, todo es muy complejo y todos somos malos para alguien, todas somos malas para alguien, y, o sea, y bueno, o sea, no, esas cuestiones absolutas no existen. Yo creo que lo que está bueno si uno se pone a hacer relatos o a escribir algo, es decir, desde dónde lo escribes, ¿no? Yo escribo, mi posición es esta, yo escribo desde aquí, no pretendo neutralizar mi discurso para que parezca universal. No, mi discurso es mío, desde mi lugar, que tiene estas condicionantes, estos porqués, y tú haz con lo que yo escriba, lo que puedas, lo que quieras, ¿no? Pero no es una historia, en el caso de eso, del libro Mujeres, Casas y Ciudades, o mismo mi tesis doctoral, tampoco no era una historia universal, era mi historia en un lugar que de hecho en mi libro de la tesis doctoral yo proponía, bueno, yo voy a hablar de un lugar en concreto que es Buenos Aires, pero lo puedes llevar esto y mira tu ciudad y descubre si lo que yo digo aquí pasa también, yo qué sé. Bueno, gracias. Sí, bastantes cosas para tocar en diferentes temas, pero quería nomás reconocer el comentario de Paula, porque Sí. me parece lindo, y de cómo es volver a las raíces es fundamental para sanar y para desarrollar el estudio de vivienda, para el estudio y desarrollo de la vivienda social, y el reconocimiento del hogar propio de la casa de los abuelos permite estudiar y crear vivienda desde un lugar amoroso y desde ahí poder contribuir a la sanación de la relación de otras personas con su propio hogar. Y en relación a eso, quería también hacer parte de la discusión este tema del feminismo, que también lo hemos tocado con Ceres, y la cuestión o el rol del feminismo, a pesar de que hay diferentes vertientes, así como tú lo presentaste como personas. Espera un momento. Espera, porque Paula decía que ella quería hablar después que hicieras la pregunta. ¿Oh, sí? Sí. Sí, Oh, hola. Ay, perdóname. Que tú estás hablando y no veías. Tú estabas hablando y no veías que Paula había escrito eso. No había visto. Ok, dale, Paula. Bueno, no, pues primero, Zaira, muchas gracias por abrir tu corazón y contarnos tu historia. Yo me siento particularmente conmovida, pues un poco relacionándolo con lo que escribí, con el comentario. Pues es algo que hemos hablado un poco acá entre las personas pues las mujeres que hacemos parte de Ceres, y es la importancia de romper también como con esas formas a veces tan estáticas y tan rígidas de hablar del espacio, ¿no? Y yo siento que en este ser mujeres
conscientes, poderosas, casi brujas, como lo mencionaste. Brujas totales. Brujas totales, pues sí hay una ruptura con un paradigma, pues que ha sido muy fuerte y que ha estado muy presente en nuestra formación académica, ¿sí? Entonces, a mí me ha pasado particularmente que en experiencias de trabajo en las que he estado en contacto con poblaciones vulnerables y con, digamos, barrios marginales y donde hay como realmente condiciones de pobreza muy fuertes, he tenido una confrontación conmigo misma muy fuerte, ¿sí? O sea, con mi ser eh, más interno y más íntimo, y me parece muy valioso empezar a, digamos, a hablar y a compartir estas experiencias, porque indiscutiblemente estudiar la arquitectura y estudiar sobre todo las prácticas que se dan en una cotidianidad en la arquitectura implica, sobre todo si uno lo permite, ¿no? Y si uno está dispuesto, implica tener esa confrontación consigo misma, ¿no? Y pues para mí ha sido realmente muy importante como darme cuenta de que entre más abro yo mi corazón y entre más tengo yo esta confrontación y entre más sano la historia de mi linaje y la historia de mi relación familiar con el hogar, más puedo contribuir a que el estudio que yo haga de la vivienda social o de el territorio pues lleve a lugares o a formas de creación mucho más conscientes y mucho más amorosas con las personas que viven efectivamente en el lugar. Esto puede ser como a veces muy obvio cuando uno se sienta a hablar con mujeres increíbles como las que estamos acá, pero de repente en un contexto laboral y en un contexto académico no es, parece no ser tan legítimo. Entonces, pues la verdad, pues quisiera Sí. expresar que me parece muy emocionante encontrarme con una persona, con una mujer, algunos años mayor que nosotras, pues que tiene esta lucidez y esta claridad, porque es muy esperanzador y me doy cuenta de que pues ya hay como un trabajo y una experiencia recorrida muy valiosa. Entonces, pues no, muchas gracias primero y a eso iba el comentario también. Y volviendo al tema, pues conectando un poco con la pregunta de Caro, yo creo que realmente entrar en la cotidianidad de lo que sucede en el espacio, en cuáles son las prácticas que se dan efectivamente en un territorio, o por ejemplo en la vivienda, quisiera como mencionar, por ejemplo, en Colombia se está construyendo una cantidad de proyectos de vivienda para poblaciones desplazadas, donde, por ejemplo, no se ha tenido en cuenta una serie de prácticas domésticas como la cocina, ¿sí? Entonces, de nuevo, yo creo que reconocer esas prácticas domésticas y que esta sea una decisión consciente, automáticamente como que transforma el modelo de desarrollo. Y para eso creo que hay que ser muy radical y muy como, o sea, dar esa lucha en que en las formas, en las metodologías de estudiar la ciudad y de estudiar el territorio se tengan en cuenta todas estas cosas de brujas, ¿sí? Que de un momento a otro por este paradigma tan fuerte, pues empezaron a ser ignoradas. Entonces, pues no, quería como decir eso para Sí, completar. sí, yo igual querría que me expliques más qué quieres decir cuando dices esa confrontación con tu ser, o sea, qué te pasa, o sea, qué pasa cuando tú vas a los barrios o estás trabajando con esas casas, eh, cuál es la confrontación, ¿no? Para que... Por ejemplo, bueno, acá ya hablando de nuevo desde un lugar muy personal, Sí, sí. pues yo me di cuenta de que yo no había entendido muy bien cuál era el origen de la casa de mis abuelos, cómo había sido construida esta casa. Y al haberme encontrado con unas historias de familia muy fuertes, de familias campesinas que llegaron a la ciudad y que con las uñas construyeron su vivienda, me empecé a preguntar, hey, cómo fue construida la casa de mis abuelos en Ah, Bogotá? Sabiendo que mi abuelo fue una persona que migró del campo a la ciudad siendo muy joven y que se formó como obrero empírico y que trabajó en la construcción de casas y de repente tuvo este momento de decir,
fue pucha, yo ni siquiera tuve tiempo ni de entender cómo fue construida la casa de mis abuelos, ni de despedirme de esta casa. Cuando mi abuelo murió, que yo tenía 16 años y todavía no había empezado a estudiar arquitectura. Y entonces empecé a indagar, como empecé a preguntarle a mis tíos, empecé a preguntarle a mi mamá, como, oye, ¿cómo fue la construcción de esa casa? Y mi mamá me empezó a contar, no, pues tu abuelo empezó a construirla porque él llegó a la ciudad a los 15 años y él entendía cómo se armaba todo, todas las redes, los pisos. Y pues no, imagínate que cuando yo era chiquita, como éramos igual pues pobres, yo ayudé a cargar los ladrillos mientras tus tíos movían las volquetas por el barrio. Y yo decía como, ¿es en serio que mientras yo estoy concluyendo un proyecto, un estudio en el que llevo un año y medio entendiendo qué pasa cuando las poblaciones desplazadas por la violencia llegan a la ciudad, cómo construyen? Yo me empiezo a dar cuenta de que la casa de mis abuelos, que para mí era un universo poderoso y mágico, fue construida de esa forma, y esto me hizo darme cuenta también como de cómo yo no había tenido esa conciencia y cómo no había sanado también como la relación que había tenido yo con la casa. Y solo haberle preguntado estas cosas a mis tíos y a mi mamá, pues movió una cantidad de emociones, ¿no? Entonces, Ya, ya. todo el mundo contando las historias, y dije como, wow, esto a mí me empieza a dar una conciencia diferente de lo que yo Ya. puedo generar como arquitecta también, desde un lugar de sanación propio y de sanación con mi familia. Bueno, Y eso eso enlaza fue, con lo que... Sí, sí, perdona. y esto me pasó pues estando ahorita en cuarentena, mientras estoy sola en mi casa, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a hablar como de esta inteligencia mística que lo lleva a uno a estos lugares y a estos orígenes, pues me sentí súper conectada y fue como, wow, creo que no estoy loca, o sea, somos brujas y esto está pasando, ¿no? Y esto es Sí. súper poderoso. Entonces, pues no, esa es como mi anécdota en este momento. Bueno, un poco enlazaría con los comentarios que hacía Carolina en ese sentido de quién escribe la historia, de la aculturación y de ver esa sabiduría en esos otros que tú estudias como ajeno, pero que somos incapaces a veces de reconocer nuestra, o de conocer, no ya de reconocer, sino de conocer porque nadie nos ha explicado nuestras propias historias de vida y familiares, ¿no? Y que son súper importantes, evidentemente, también para no construir el mito sobre el otro, sino la evolución o el camino que hemos recorrido nosotras y nuestra familia, ¿no? Y respecto a lo que decías de esas viviendas que no cumplen y que no sirven, claro, que hay otra cuestión, como antes le decía Carolina, que hay que a quien le guste estar en una universidad, la docencia, también la docencia secundaria o primaria, ¿no? Pero también en el papel político de informante o leyes, porque por mucho que tú quieras hacer otras viviendas, la ley no te lo permite. Y Sí. para cambiar la ley, también tenemos que estar algunas de nosotros dentro jugando otro papel, si no, no cambiarán las cosas. Entonces, bueno, o trabajando desde la base para hacer unas propuestas desde la base para que haya un cambio de ley, pero que a veces no solo es la maldad otra vez de los arquitectos, sino en todo caso es, bueno, esta es mi tarea, es hacer solo, me dicen que haga una casa de 30 metros cuadrados y yo la hago, mira, ya está, no me pregunto más, no es mi papel, sí que es nuestro papel, porque si nosotros como arquitectos no influimos y no informamos de cómo, o sea, que la vivienda es más que un techo, entonces cómo debe ser y pensamos cómo poder hacer de viviendas que se adecúen mejor a las maneras de vivir, a los tipos de familia, a los grupos de familia, claro, la ley es lo más fácil, no es todo estandarizado, 30 metros, bueno, 30 no, 42 o 38 metros y hay todo ahí. Y eso es un error, pero claro, si no estamos en esos espacios de influencia, no va a cambiar. Claro, eso que mencionas es muy significativo porque digamos que uno se empieza a dar cuenta cómo al final los nuevos modelos de vivienda son una materialización de un sistema y de unas políticas públicas, ¿no? Y Sí, cómo estas políticas públicas han sido de nuevo configuradas a partir de un paradigma que hace parte de un sistema neoliberal. Entonces, yo muchas veces me pregunto como, bueno, qué puede hacer acá Paula de 30 años en su lucha como arquitecta desde un lugar estético, desde un lugar personal, pero también
creo que esto implica indiscutiblemente pues como una postura política, ¿no? Y como una motivación por... ¿Para qué está pasando un avión? Una motivación como por intentar, de pronto desde la teoría, desde la escritura, pero también, no sé, desde otros campos, tener alguna influencia en este tipo de políticas. Yo creo que por eso es muy importante abrir pues la disciplina de la arquitectura y el urbanismo a muchas otras disciplinas. Vale, ya el espacio político lo estás creando. Esto es un espacio político. Lo que hacéis es política. Eso es Exacto. política. Y es hacer y seguir haciendo, ir generando, o sea, tampoco no desesperarse, ¿no? Sino es conformándose, formándose, fortaleciendo, bueno, y el camino se hace camino al andar de una, ¿no? Se va haciendo las cosas, entonces, sin desesperarse y angustiarse. Gracias por esta conversación. Esto me recuerda que cómo es importante tener en cuenta las diferentes disciplinas o cómo pensar requiere recrear ese conocimiento de una forma más amplia, que no es un solo sector, sino que las cosas son mejor cuando pensamos entre todos, entre todas, desde nuestros saberes independientes. Gracias por eso, Paula y Zaida, que ahora Natalia también quiere hablar, hacer una intervención. Natalia Toro, si quieres hablar. Hola, ¿me escucha? Hola, Natalia. Sí. Bueno, muchas gracias por este espacio. Nada, yo quería también pues aportar un poquito, no sé si es pregunta, si es aporte, ustedes ya veremos qué pasa. Pero a mí también me pasa desde la academia, yo soy profesora de arquitectura en proyectos y es justamente un proyecto de vivienda para chicos de segundo semestre. Aquí los chicos salen muy chicos del colegio, es absurdo, o sea, todavía no se pueden ni tomar una cerveza cuando están haciendo el proyecto. Y siempre la embarro porque les digo, relájense un poquito, váyanse a tomar una cerveza y me toca cambiarles por juguito de mango. Pero eso también hace parte, ¿no? Como de lo que hablaban ahorita de sanar con el espacio, de ser crítico también ante el espacio en el que vivimos, porque obviamente a los 17 años tu preocupación es completamente otra, ¿no? Estás apenas descubriendo la vida y entonces pues también está como esa responsabilidad de nosotros como profesores, y usualmente pues yo soy la loca del parche, obviamente, la que Bienvenida. En cuestión un poquito como todos los sistemas en los que viven y la cocina de 1 metro cuadrado que dibujan, porque obviamente no la recorren, pero es como también desde la academia lo poco que se reconoce el espacio como construcción política y la acción como posición política, ¿no? Y claro, digamos que estamos en un país donde la posición politiquera, que no es política, ha generado mucha violencia, y entonces es complejo, ¿no? Cuando de repente un estudiante te dice, ay, profe, es que usted es como de izquierda, ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué el generar un cuestionamiento y por qué el generar una crítica hacia los esquemas en los que siempre hemos vivido? De una es como tacharte de izquierdas, pues que sí lo soy, pero que no debería, No, claro. que no debería ser algo que se discute en términos de politiquería, porque aquí definitivamente en Colombia poco se sabe hablar de política. Entonces, pues nada, es como también desde la academia también como el romper esquemas, un poco como lo que tú decías, también es un trabajo que tenemos que hacer desde arriba, ¿no? Y Natalia, ¿en qué universidad estás? En la Universidad Javeriana de Cali. En Cali. Creo que has estado. Sí, estuve. Sí, hace unos 5 años por ahí. ¿Coincidimos? Yo estaba, pero no estuve cuando tú fuiste. O sea, sí, ya era profe, pero... Ya, vale. No, porque sí que estuve tomando algo con un grupo de profesores
Y no Con sé, por qué Sabina, hubieras creo, estado ahí. había algo así. No estuve ahí. No, yo creo, eso, por ejemplo, claro, ese cuestionamiento que te hace el estudiante suele pasar sobre todo donde en sociedades como muy dualizadas y donde, digamos, quienes llegan más a la universidad son como muy de un sector, ¿no? Tenemos amigos en Valencia donde esto se daba también, aún en la universidad pública, y les decían, bueno, peor, no que eran de izquierda, sino que eran unos resentidos, porque eran dos profes de urbanismo, dos hombres, pero son dos señores encantadores, así, son dos aliados totales, y ellos, en el momento en que Valencia hacía todas las barbaridades sabidas y por haber, y puro ladrillo, y quitaban huerta, y quitaban naranjos y no sé qué, ellos iban por todo lo contrario, y lo peatonal, y las bicis, y entonces algún estudiante yo decir que eran unos resentidos porque ellos no tenían encargos, ¿no? Como con el gobierno que estaba, ¿no? Entonces yo también yo intento decirles que aprovechen en mi clase, que cada uno opine y diga lo que quiera, que yo les digo desde donde yo, lo que yo pienso, desde donde lo pienso, pero que yo no quiero que ellos hagan lo que yo hago, pero sí lo que quiero es que lo que hagan lo puedan justificar desde su posición ética, moral, religiosa, como le quieras llamar, ideológica, política, como quieras, ¿no? Pero que toda posición es política y es ideológica y parece que eso da miedo, pero no es. Entonces, lo que intento es, digo, yo soy muy clara, lo que para mí, lo que yo considero que tiene que pasar y que cómo quiero que vayan las cosas, pero no quiere decir que vosotros queráis eso, o sea, pero tenéis que armaros como de argumentos para poder definir, ¿no? Vuestro camino, vuestras decisiones. No, pero Total. en los últimos años, evidentemente, todas las universidades han perdido mucho ese papel crítico que tiene que ver con esa posición política, evidentemente, en donde cuestionarse las cosas, ¿no? A mí muy profesores me dijeron, porque yo hace mucho tiempo que intento trabajar con los estudiantes, por ejemplo, también en el año 2004 y 2005 hice 2 cursos de primer año precisamente de proyectos, y no dábamos proyectos cerrados, ni hacíamos una casa, pero tenían que ser una familia, y que necesitaban, bueno, dentro de lo que cabe, y después, unos años después, también hice otro ejercicio, donde primero conocían a los usuarios y usuarias que yo quería para quienes hicieran el ejercicio, que una era inmigrantes que acaban de llegar a la ciudad, sin papeles, etcétera, y otro eran mujeres maltratadas. Eran dos edificios diferentes, tenían que ser evidentemente 2 programas distintos, pero ellos tenían que elegir y ellas para quién iban a trabajar, qué programa iban a hacer, qué necesitaban, ¿no? Evidentemente yo les traje personas que trabajaban con estas personas y que explicaban cosas, pero ellos tenían que trabajar, ¿no? Y eso, algún estudiante me dijo que no le había gustado nada, porque, claro, está acostumbrado a que les den una ecuación y ponen el resultado, pero también con algún profe, alguna vez hablando, me llegó a decir, pero que eso no era un trabajo de los arquitectos y arquitectas. Y sí que lo es. Porque, por ejemplo, yo estando de directora de urbanismo, pues tenía que decidir ciertos programas, lo que queríamos hacer, prever, pensar cosas, y sí tienes que pensar un programa, sí tienes que pensar para quién vas a trabajar y qué necesitas. O sea que es mentira también que como arquitectos y arquitectas solo resolvemos un problema en el que nos dan todos los elementos y lo que hacemos es componerlo, ¿no? Entonces, y por ahí, claro, es verdad que siendo tan jovencitos es difícil, tan jovencitas, pero por ahí como llevarlos a algún punto de juego, ¿no? Que lo puedan tener. Entonces, lo que tú decías, no conocen la cocina. Bueno, pues que se la dibujen 1 en 10, la cocina de su casa, con todos los detalles, no sé cómo había un ejercicio aquí histórico que hacían en Barcelona que era dibujar su habitación, ¿no? La cama, la silla, todos los elementos un poco como medida, pero creo que hay que ir un poco más allá, no solo por las medidas, sino eso, dar que la cocina, ¿no? O las proporciones de los espacios, bueno, un poco llevarlos a una mirada crítica aunque no quieran. ¿No? Si les haces dibujar qué espacio tiene la habitación, master bedroom, el baño, las otras habitaciones, la cocina, no sé, el salón, habitación de servicio, todo eso en esquema diagramático, digamos, a alguno le caerá la ficha. El comentario de Natalia me hizo acordar de algo que dicen aquí, es que cualquier cosa que no esté asociado con la derecha o cualquier cosa que han hecho tan buen trabajo en deslegitimizar a diferentes movimientos sociales que los asocian automáticamente con izquierda, socialismo, comunismo y todo lo que sea malo, entonces está asociado con eso.
Y eso pasa tanto en Colombia y hay tanta desinformación, especialmente ahora, que es increíble. Sí, Como sí. en vez de generar el diálogo, simplemente se cae en ese dualismo de que si no eres esto, automáticamente. Pero yo creo que eso está pasando en el mundo y que tiene que ver con que es un sistema político-económico que está tocando su fin y que la única manera de mantenerlo es con esta dualidad y con que los que tienen mayoritariamente el poder considerar deleznable cualquier otra solución y tildarla de izquierdas como si fuera un insulto. Y por otro lado, otra cosa más peligrosa que estamos viendo aparecer ahora son las peleas internas en los posibles grupos de transformación, ¿no? O sea los feminismos o los grupos sociales y con los antirracismos y unos izquierdas y antirracismos, generar peleas internas para debilitar los movimientos que podrían ser hoy muy fuertes, que podrían ser muy fuertes en el futuro, ¿no? Porque realmente el modelo económico en el que estamos ha hecho aguas por todos lados, evidentemente no sirve. O sea, tenemos este virus, no viene de la nada, este virus viene de una manera de vivir el mundo, ya sea porque es un virus que se escapó de la selva, donde nosotros hemos llegado a invadirla, que es posible, o ya sea, como hay otra versión por ahí que dice, que son unos virus manipulados. Como sea, las dos cosas son una locura, es igual, cual sea la razón, tienen que ver con la locura del ser humano, del dominio, de la explotación, del consumo, de cada vez más, de conformarse con que unos pocos tengan muchísimo y han hecho tal propaganda que el resto que no tenemos nada nos creemos que tenemos y estamos todos contentos porque compramos 4 camisetas. O sea, es que han hecho un trabajo de propaganda muy bien hecho, digamos, muy fuerte. El deseo de dominación. Bueno, ahora Caro quiere otra vez la palabra. Te la paso otra vez, Carolina. Prometo ser menos confusa esta vez. No, está bien. No Escribí lo que iba a decir, de hecho. Porque, claro, coincido mucho con lo que recientemente dijo Natalia y es como uno se posiciona en un lugar y desde ese lugar también define en lo que cree, ¿no? Y eso muchas veces en mi caso me ha representado que me digan literalmente, arquitecta, es que usted parece es una guerrillera. Claro, yo desde que salí de la carrera, yo me di cuenta que había una gran oportunidad en la ruralidad en Colombia, por ejemplo, y una oportunidad asociada al conflicto. Y eso a mí me ha hecho irme a otros lugares y no dejar de hablar de que hay conflictos en las zonas rurales, de que hay otras formas de vida, de que hay conflictos asociados a los recursos naturales, que hay un estado de dominio ante los recursos naturales en los que es mejor hablar de un conflicto armado y no reconocer que hay un páramo, que hay lagos, que hay una producción agroecológica, que hay una sabiduría también campesina. Y era mejor pensarlo en que eran zonas de conflicto armado, eran zonas rojas, que se les llamaba acá, y en los lugares he tenido una vida bastante nómada y eso también me ha costado pues emocionalmente eh, pues muchos cambios, pero asimismo, ahora sí lo voy a leer, y es el ser mujer en este territorio y la realidad en torno al conflicto armado ha definido múltiples memorias y múltiples construcciones también de las verdades y ha también desplazado de alguna forma el sentido de reconciliación, del cuidado de la vida, desde el mutualismo y la famosa paz que en el contexto colombiano yo percibo que tiene una ausencia del amor. Actualmente yo me encuentro haciendo pues, el inicio de una investigación doctoral y es asociada a las otras vidas. Es pensarse este cuento de la arquitectura y de la planificación fuera de un antropocentrismo y de repente me doy cuenta que en el constructo colombiano particularmente no se puede hablar de esto obviamente sin citar la guerra, pero cuando uno quiere citar la guerra también se da cuenta que hay una tendencia muy fuerte de sentir que estos territorios son los territorios peligrosos, son los territorios de la sangre, son los territorios en donde ocurre la muerte. Y hay una gran ausencia de ese amor, de ese también es el territorio de la oportunidad, es el territorio de la reivindicación, es el territorio, o sea, hay
volviendo a lo que hablábamos antes, si bien hay una historia, hay múltiples historias, hay múltiples narrativas y vidas que hoy por hoy tenemos ya también que intentar armar esa reconciliación desde la verdad y desde las otras verdades también de otros seres que cuentan la memoria del territorio, ¿no? Y en esto pues está también con el título que se le propuso también a este intercambio, es bueno, arquitectura para la libertad, esa famosa palabra libertad que nos persigue y nos hace, yo creo que nos hace libres de sentirnos pensantes, que a veces no lo seamos, pero pues uno intenta, ¿no? Uno juega y juega a hacerlo. Pero esa libertad del pensamiento es más que todo reconocerse uno en un lugar, ¿no? Desde su posición y no pretender armar una colectividad masiva sin antes definir, bueno, esta es mi posición. Gloria Carolina Fiallo Cardona puede estar en Barcelona, puede estar en otros lados, pero también tiene una realidad en donde haya estado, tiene un concepto de libertad muy distinto. Me acuerdo el 16 de octubre en Cataluña, salí, todos estaban abrazando sus banderas, gritando libertad. Y a mí el corazón se me arrugó de una forma porque me di cuenta que para mí no quiere decir lo mismo. Me di cuenta que no, que para mí la libertad era un tema muy asociado al proceso de paz. Somos una generación, la mayoría de las que componemos seres, en las que hemos tenido que vivir qué quiere decir el proceso de paz en el territorio colombiano, por ejemplo. Cómo eso ha definido también nuestra forma de pensar y de sentir la ciudad, el territorio, el hogar mismo, y trasladarse a otras verdades. Es bueno, yo no sé si o sea, a mí me dolió honestamente escuchar el coro de la libertad y no sentirme abrazada por una bandera, viendo a todos abrazándose una bandera. Y yo decía, bueno, ¿y si se quitan la bandera, será que somos libres todos de pensamiento? Sí, sí. Bueno, posiblemente en Latinoamérica la relación con las banderas me parece que es también que es peculiar, ¿no? Yo creo que por lo menos nos las han metido muchísimo, pero yo creo que también nos ha servido a muchas pensantes como vacuna contra las banderas. Yo odio las banderas, todas, todas. ¿No? Entonces, porque al final volvemos a lo del inicio, ¿no? Esa idea de la identidad única es excluyente, es limitante, y las banderas solo representan eso, ¿no? Que no quiere decir no entender reclamos culturales, de sentimientos, de agravios. Es con lo que ya hablamos antes con otros casos, ¿no? O sea, desde solo cambiar como la figurita que está arriba o el límite territorial no cambia nada, ¿no? Sí, de acuerdo, y en todo esto es como el ser honesto también con una misma, uno en esto se está autoconvocando, ¿no? Y ese es el principio de todo, autoconvocarse y decir, esta es mi posición, estoy siendo honesta conmigo y lo que estoy diciendo, como tú lo decías, nace desde la experiencia propia y el reconocerse como individuo permite que haya una diversidad y no querer que todas pensemos exactamente igual, pero que sí haya una conciliación de la coexistencia. Obviamente, lo ideal sería pues orientado al cuidado de la vida, a no querer, sí, a no querer adoctrinar ni generar estados de dominio o querer jerarquizar la vida, porque pues yo creo que en eso eso es lo que hemos sufrido. Pero Sí, es sí. gracias también a esos sufrimientos, y yo lo considero que se debería resaltar, es que, o en lo personal, a mí las frustraciones son las que me han dado también la oportunidad de pensar de la manera en la que pienso, de darme cuenta que hay otras formas. Pero creo que podríamos llegar a pensar de otras maneras sin necesidad de pasar por etapas de sufrimiento. Es Claro. un poco como cuando hay quien dice que como profesor hay que ser como malcarado y malhumorado y maltratar a los estudiantes porque así aprenden, ¿no? No, yo creo que no, ¿no? O sea, así te respetan, así no, yo creo que nada de eso es así, ¿no? O sea, las cosas se pueden conseguir y se logran de otras maneras, y la reflexión, que en definitiva lo que estás diciendo es la autorreflexión, también viene por otros lados, no es necesario
¿no? El sufrir para eso. Sí, sí, O sea, sí, sí. ha sido tu camino y te sirvió, digamos, de alguna manera tú has rebotado has sido reactiva a lo que te vino encima, pero no necesariamente la única manera, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Sí, a lo que voy es que pues sí, sí, que la frustración no genere necesariamente un camino de rabia, pero que sí, que entre esas grietas hay mucha luz en las que podemos ver la unión, digamos. Chicas, yo tendría que irme marchando. No sé Sí, cuánto Sí, ya tiempo. queremos cerrar. Pero sí, sí, sí. muchísimas gracias a todas. Gracias, Aida, por creo que estas conversaciones tuvieron mucho corazón de parte de todas las que hablaron. Y gracias. Y creo que es una conversación infinita porque todos los temas que Sí, hablamos, memorias, identidad, género, mujer, familia, hogar, ciudad, todo está tan conectado y no somos seres homogéneos, somos muy heterogéneas. Y gracias porque eso se mostró en la conversación de hoy. Muchas gracias por todo, por todas las palabras. gracias a vosotras, ha estado muy bien, muy bonito el espacio y la idea de hablar así, estaba muy buena. Sí. Y vamos a seguir teniendo con seres, queremos continuar teniendo más espacios como este de intercambios de palabra. Entonces, hay una red, estamos en redes sociales y tal vez este episodio va a ser más un podcast que vamos a publicar, creo yo. Entonces, gracias a todas por su tiempo. Carolina, creo que quieres decir algo más. Sí, es la última invitación, que es justamente para romper estas virtualidades y que no se desaparezcan en el internet y todo queda ahí. Pues hay una propuesta para las que quieran participar, obviamente, y es que seguramente mientras que estuvimos hablando, cada una pudo tener una narrativa a través de un dibujito, un mapita, 2 palabras que le sugirieron esto. Si las queremos compartir a través del correo electrónico, pues nosotras nos encargamos de armar ese mapeo de cuáles fueron nuestros sentires y pensares a lo largo de la charla, lo compartimos entre todas y creo que es una forma también de interponernos a esta virtualidad y armar una cartografía continua de esta narrativa y que nos quede en el tiempo, ¿no? Una cartita a larga distancia. Muy lindo, muy lindo. Ya eso era. Sí, Listo, Muchas muchas Aida, gracias. muchas gracias a gracias. todas, muchas gracias, Feliz día. Aida. Hasta luego, gracias chicas.